Capítulo 1. El comienzo del reloj cósmico, el Big Bang y el nacimiento del tiempo. Amigos del saber, observadores de los límites de lo observable, prepárense. Lo que están a punto de experimentar no es una simple travesía por el tiempo, es una explosión cósmica en su percepción de la realidad misma. Desde que la conciencia parpadeó en este pequeño punto azul, hemos mirado las estrellas y nos hemos preguntado no solo cómo comenzó todo, sino cómo terminará. ¿Es el universo eterno, un ciclo sin fin, o se dirige inexorablemente hacia una disolución final, un silencio cósmico, un grito de desgarro, o quizás una resurrección insospechada? La ciencia moderna, desde los ecos primordiales del Big Bang hasta el enigmático susurro de la energía oscura, nos susurra verdades que desafían nuestra imaginación más audaz sobre el destino último de todo lo que es. Si están listos para que su visión del cosmos se fracture y se reconstruya, si están dispuestos a desafiar cada certeza, entonces únanse a nuestra expedición. Y si, al final de este asombroso periplo, sienten que su alma ha vibrado con la verdad, los invito a unirse a la comunidad del Observador Cuántico. Su suscripción no es solo un clic, es un pasaporte para continuar explorando los secretos más profundos del cosmos junto a nosotros. Prepárense, porque a partir de ahora, el universo no volverá a ser el mismo. Ustedes están aquí, ahora mismo, en un punto diminuto de un universo vasto y en constante expansión. Sienten el tic-tac del tiempo, la implacable progresión de los segundos, minutos y días. Miran hacia las estrellas y ven la luz de galaxias que se extienden por miles de millones de años luz. Pero, ¿se han detenido alguna vez a pensar en el verdadero origen de todo esto? No solo de la materia y la energía, sino del espacio mismo y de la dimensión más enigmática de todas, el tiempo. Prepárense, porque estamos a punto de retroceder al instante primordial, al Big Bang. No como un mero evento, sino como el nacimiento mismo del reloj cósmico, el momento en que la existencia comenzó su gran narración. Durante milenios la humanidad se debatió con la idea de un universo eterno, sin principio ni fin. Las civilizaciones antiguas imaginaban ciclos perpetuos de creación y destrucción, o dioses que siempre habían existido. La ciencia newtoniana nos presentó un universo estático, un reloj gigante que siempre había estado en marcha. Pero el siglo XX trajo consigo una de las revelaciones más profundas, y a la vez más contraintuitivas que jamás hayamos concebido. El universo tuvo un comienzo. No un comienzo en el tiempo, sino el comienzo del tiempo mismo. Imaginen un punto de densidad infinita, de temperatura inimaginable, más caliente y denso que el interior de cualquier estrella. Un lugar donde las leyes de la física, tal como las conocemos, se quiebran. Este punto singular, incomprensible para nuestra mente, es el lienzo a partir del cual todo lo que existe emergió hace aproximadamente 14.000 millones de años. No fue una explosión en el espacio, sino la explosión del espacio mismo. Y con el espacio, nació el tiempo. Antes del Big Bang, según la mayoría de las teorías cosmológicas actuales, el concepto de antes carece de sentido. No había un pre-Big Bang, porque no había tiempo para que existiera. El tiempo no preexistía al universo para que éste se formara dentro de él. El tiempo, junto con las tres dimensiones espaciales, brotó de esa singularidad primordial. Fue el momento cero de todo. La primera vibración, el primer bit de información, la primera instancia de cambio que puso en marcha el reloj cósmico. La evidencia del Big Bang no es una especulación, es la base de nuestra cosmología moderna, respaldada por pilares observacionales inquebrantables. En esos primeros instantes, el universo era inimaginablemente pequeño y denso, tan denso que las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil, se cree que estaban unificadas en una única superfuerza. A medida que el universo se expandía a una velocidad vertiginosa, se enfriaba, permitiendo que las fuerzas se separaran, que las partículas elementales, quarks, leptones, se formaran del mar de energía. Era una sopa primordial hirviente, donde la materia y la antimateria se aniquilaban constantemente, dejando un ligero exceso de materia que formaría todo lo que vemos hoy. 1. La expansión del universo. El descubrimiento de Edwin Hubble, en la década de 1920, de que las galaxias se alejan unas de otras a velocidades proporcionales a su distancia, es la prueba de que el universo se está expandiendo. Si se expande, entonces en el pasado debió ser más pequeño y más denso.
Bien, el fondo cósmico de microondas CMB. Este es el eco del Big Bang, el resplandor residual de la primera luz del universo, liberada aproximadamente 380.000 años después del inicio, cuando el universo se enfrió lo suficiente para que los átomos se formaran y los fotones pudieran viajar libremente. Es una luz que nos rodea por completo, con una temperatura de 2,7 Kelvin, y sus minúsculas fluctuaciones son las semillas de todas las estrellas y galaxias que vemos hoy. Es la huella dactilar de la juventud del universo, el balbuceo del tiempo en sus inicios. 3. La abundancia de elementos ligeros. Las proporciones de hidrógeno, helio y litio en el universo observadas hoy coinciden con las predicciones de los modelos del Big Bang sobre la nucleosíntesis en los primeros minutos después del inicio. 4. Muntas en contrapunto nequiuria. Las minúsculas fluctuaciones de temperatura en el CMB son la semilla de las grandes estructuras cósmicas, galaxias, cúmulos de galaxias. La gravedad, actuando sobre estas pequeñas irregularidades, hizo que la materia se agrupara, formando el vasto tapiz cósmico que observamos. El Big Bang no fue solo un estallido de materia, fue el nacimiento de la flecha del tiempo. Antes de ese instante, no había desorden ni orden, porque no había cosas para ordenar. Con la expansión y el enfriamiento, el universo pasó de un estado de increíble orden y densidad baja entropía, a uno de creciente desorden y dispersión, alta entropía. Esta es la segunda ley de la termodinámica puesta en marcha a escala cósmica, el motor fundamental que impulsa el tiempo hacia adelante, desde ese primer suspiro hasta el posible final. Para ustedes, para mí, para cada conciencia que ha existido, el Big Bang es el momento cero, el inicio de nuestra narrativa compartida. Es el punto de partida de la ilusión temporal que nos permite experimentar una secuencia de eventos, de causa y efecto. Sin ese inicio, sin ese desequilibrio primordial que puso en marcha la máquina de la entropía, no habría pasado que recordar ni futuro que anticipar. Así, el Big Bang no es solo un evento en la historia del universo, es la historia del tiempo mismo. Es la chispa que encendió el reloj cósmico, el instante en que la existencia comenzó a desplegarse en una vasta y asombrosa narrativa. Y al comprender este majestuoso comienzo, este nacimiento del tiempo, nos preparamos para el resto del viaje, para entender cómo esta expansión inicial, este movimiento fundamental, nos arrastra inexorablemente hacia un destino, hacia un posible final que aún se cierne como el mayor enigma de todos. Capítulo 2. La revelación de la expansión, Hubble y el cosmos en movimiento. Fue en la década de 1920, cuando un astrónomo, Edwin Hubble, con la paciencia de un artesano y la visión de un profeta, comenzó a desvelar una verdad que sacudiría los cimientos de nuestra comprensión cósmica. Hubble no solo demostró que las nebulosas espirales que se veían en el cielo no eran nubes de gas dentro de nuestra propia galaxia, sino que eran de hecho vastas y distantes galaxias enteras, islas de estrellas más allá de los confines de la Vía Láctea. Este fue el primer paso, la revelación de que nuestro universo era mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Ustedes, como la mayoría de los seres humanos a lo largo de la historia, crecieron con la idea de un universo esencialmente estático. Sí, las estrellas se movían en sus órbitas, los planetas danzaban alrededor de sus soles, pero el gran telón de fondo cósmico, la vasta extensión de galaxias, se percibía como inmutable, eterno en su grandiosidad. Incluso Albert Einstein, en sus primeras formulaciones de la relatividad, incluyó una constante cosmológica para forzar a su universo a permanecer inmóvil, una convicción tan arraigada que se resistía a ser quebrada. Pero la realidad, como siempre, resultó ser mucho más dinámica y a la vez más misteriosa. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con su siguiente descubrimiento. Utilizando las observaciones de Henrietta Leavitt sobre las estrellas variables cefeidas, un tipo de estrella cuyo brillo pulsante se correlaciona con su luminosidad intrínseca, permitiendo medir distancias cósmicas, Hubble pudo calcular la distancia a estas galaxias lejanas con una precisión sin precedentes. Simultáneamente, analizó la luz proveniente de esas mismas galaxias, y aquí es donde la magia de la física se manifestó. Cuando un objeto que emite luz se aleja de ustedes, las ondas de luz se estiran, desplazándose hacia el extremo rojo del espectro. Este fenómeno se conoce como corrimiento al rojo o redshift. Es el equivalente cósmico del efecto Doppler, donde el sonido de una sirena cambia de tono a medida que se acerca más agudo y se aleja más grave. Hubble observó que la luz de casi todas las galaxias que estudiaba mostraba un corrimiento al rojo,
Todas se estaban alejando de nosotros. Pero la revelación fue aún más profunda. Cuanto más lejos estaba una galaxia, mayor era su corrimiento al rojo, lo que significaba que se alejaba de nosotros a una velocidad proporcionalmente mayor. Esto se conoce hoy como la ley de Hubble. La velocidad de recesión de una galaxia es directamente proporcional a su distancia de nosotros. La implicación de este descubrimiento fue monumental. Si el universo se está expandiendo, entonces en el pasado debió ser más pequeño, más denso y más caliente. Si retrocedemos el reloj de la expansión lo suficiente, llegamos a un punto de origen infinitamente denso y caliente, el Big Bang. El descubrimiento de Hubble no solo confirmó el nacimiento del universo, sino que también nos proporcionó la primera pista sobre su dinámica y su posible destino. La revelación de la expansión cósmica transformó la cosmología. El universo de Newton, estático y eterno, fue reemplazado por un cosmos dinámico, en evolución, con un pasado, un presente y, crucialmente, un futuro incierto. De repente la pregunta ¿existe un final real para el universo? Dejó de ser una especulación filosófica para convertirse en una cuestión científica central, una que podía ser abordada a través de las leyes de la física y las observaciones astronómicas. Esta ley no significaba que la Tierra o nuestra Vía Láctea fueran el centro del universo y que todo se alejara de nosotros. Más bien, significaba que el espacio mismo se está expandiendo. Imaginen un globo que se está inflando, y ustedes dibujan puntos en su superficie. A medida que el globo se infla, la distancia entre cada par de puntos aumenta, y los puntos más alejados parecerán separarse más rápido. Las galaxias no se mueven a través del espacio, sino que el espacio entre ellas se expande. El descubrimiento de Hubble no solo nos mostró que el universo está en movimiento, sino que sentó las bases para el estudio de las fuerzas que impulsan, y quizás frenan, esa expansión. Abrió la puerta a la comprensión de que el destino final del cosmos dependería de la cantidad de materia y energía que contiene, y de la forma en que esas fuerzas interactúan a lo largo de miles de millones de años. La imagen de un universo en expansión es una de las verdades más bellas y a la vez más desafiantes de la ciencia. Nos sitúa, no en un escenario estático, sino en una nave cósmica que se aleja constantemente de su punto de partida, expandiéndose hacia un destino desconocido. La velocidad de esa expansión, la forma en que se acelera o se desacelera, se convertiría en la clave para desvelar el enigma de su fin. Y fue precisamente la observación de cómo esa expansión estaba cambiando lo que nos llevó al mayor misterio de la cosmología moderna, una fuerza invisible que parece estar reescribiendo el guión del destino cósmico. Capítulo 3. La reina oscura del destino, energía oscura y la aceleración cósmica. Pero a finales de la década de 1990, el cosmos nos entregó una sorpresa que desafió toda expectativa, una revelación que sacudió los cimientos de la cosmología y cambió fundamentalmente nuestra comprensión de su futuro. Dos equipos de astrónomos, al estudiar supernovas de tipo Ia, explosiones estelares que sirven como candelas estándar para medir distancias cósmicas, descubrieron algo asombroso: el universo no solo se estaba expandiendo, sino que su expansión se estaba acelerando. Ustedes, ahora, entienden que el universo se expande. Las galaxias se alejan unas de otras. Y si la gravedad es la única fuerza en juego a escalas cósmicas, uno esperaría que esta expansión se estuviera ralentizando con el tiempo. La gravedad, al igual que frena una pelota lanzada al aire, debería estar frenando la expansión cósmica. La gran pregunta durante décadas fue: ¿se ralentizará lo suficiente como para detenerse y colapsar, el gran colapso, o simplemente se ralentizará infinitamente, pero sin llegar a detenerse, un universo que se expande por siempre, pero cada vez más lento? El destino del universo parecía depender de la cantidad de materia que contuviera. Imagina que lanzas una pelota al aire, y en lugar de que su ascenso se ralentice por la gravedad de la Tierra, de repente, una fuerza invisible e inexplicable comienza a empujarla hacia arriba con más y más velocidad. Eso es lo que estaba sucediendo con el universo. Las galaxias distantes se estaban alejando de nosotros más rápido de lo que deberían, a un ritmo cada vez mayor. Esto implicaba la existencia de una fuerza o una energía desconocida, algo que ejercía una presión repulsiva, que empujaba el espacio en lugar de atraerlo como la gravedad. Esta entidad misteriosa fue bautizada como energía oscura. La energía oscura es, con diferencia, el componente más abundante y enigmático de nuestro universo.
constituye aproximadamente el 68% de la densidad de energía total del cosmos. Para ponerlo en perspectiva, la materia ordinaria, estrellas, planetas, galaxias, ustedes y yo, solo representa un insignificante 5%. La materia oscura, esa masa invisible que ejerce gravedad atractiva, constituye alrededor del 27%. El resto, la abrumadora mayoría del universo, es energía oscura. Es la verdadera reina oscura del destino cósmico, la que está dictando el futuro de todo lo que existe. Constante cosmológica. La idea más simple es que la energía oscura es una constante cosmológica, la misma que Einstein introdujo y luego lamentó como su mayor error para mantener el universo estático, y que ahora se ha resignificado. Sería una forma de energía inherente al espacio mismo, una presión negativa que no se diluye a medida que el universo se expande. Es la energía del propio vacío, una propiedad fundamental de la tela del espacio-tiempo. Pero, ¿qué es la energía oscura? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Es el mayor misterio de la cosmología moderna. Tenemos varias hipótesis. 2. Quinta esencia. Otra posibilidad es que la energía oscura sea un nuevo tipo de campo de energía dinámico, una quinta esencia, que varía con el tiempo y el espacio. Si fuera así, sus propiedades podrían cambiar en el futuro, lo que llevaría a destinos cósmicos aún más extraños. Modificación de la gravedad. Algunos teóricos sugieren que no existe la energía oscura, sino que la relatividad general de Einstein necesita ser modificada a escalas cósmicas. Es decir, la gravedad se comporta de manera diferente a las distancias más grandes, lo que explicaría la aceleración sin necesidad de una nueva forma de energía. Sea cual sea su naturaleza, la energía oscura es la fuerza dominante que está esculpiendo el destino del universo. Su presión repulsiva es la que está empujando las galaxias cada vez más lejos unas de otras a un ritmo acelerado. Esto tiene consecuencias catastróficas para cualquier escenario de un gran colapso, donde el universo se contraería. La energía oscura está, en esencia, acelerando la expansión, haciendo que sea cada vez más difícil que la gravedad gane la batalla. La implicación más directa de la energía oscura es que el universo se dirige hacia un destino de expansión eterna y creciente separación. Las galaxias se alejarán de nosotros más allá de nuestro horizonte observable. El universo se enfriará inexorablemente, y la densidad de materia y energía disminuirá hasta ser casi cero. Es un futuro de desolación y silencio, una muerte térmica cósmica. La energía oscura es el motor que nos impulsa hacia ese final frío y solitario. Este descubrimiento fue un cambio de paradigma total. Pasamos de un universo que podría colapsar sobre sí mismo o expandirse lentamente, a uno que se está acelerando hacia un futuro de vacío y oscuridad. Es una verdad que nos humilla y nos asombra a la vez, porque nos revela que la mayor parte del cosmos está dominada por algo que no podemos ver, ni tocar, ni comprender completamente. La energía oscura es el eco más potente de que el universo es mucho más misterioso de lo que jamás imaginamos. Es la fuerza invisible que está escribiendo el capítulo final de la historia cósmica, empujando a las galaxias hacia el olvido y a la materia hacia la disolución. Y al comprender el reinado de esta reina oscura, nos acercamos un paso más a contemplar el final más probable para todo lo que existe. Un final de quietud, de frío absoluto, donde la entropía habrá alcanzado su máxima expresión. Ustedes están acostumbrados a un universo vibrante, estrellas que brillan, galaxias que giran, vida que pulsa con energía. Pero si la energía oscura, esa fuerza misteriosa que acelera la expansión cósmica, continúa su reinado, entonces el destino de este universo es un final que desafía nuestra imaginación más audaz por su pasividad y su inmensidad temporal. Hablamos de la muerte térmica, también conocida como la gran congelación o el gran silencio, el escenario más probable para el fin del cosmos. Imaginen que el universo es un reloj que se ha puesto en marcha. El Big Bang fue el resorte que lo cargó de energía y lo puso en movimiento. La expansión actual, acelerada por la energía oscura, es como las manecillas que giran cada vez más rápido. Pero esta expansión constante tiene una consecuencia fundamental: diluye la materia y la energía, y dispersa el calor, llevando al universo inexorablemente hacia un estado de máxima entropía, un equilibrio térmico donde ya no hay gradientes de energía, y por lo tanto, no hay trabajo posible. Capítulo 4. La muerte térmica. El fin más probable del cosmos en la quietud helada.
¿Cómo se desarrollaría este crepúsculo cósmico a lo largo de eones inconcebibles? 2. La era degenerada. 100 billones hasta un cuatrillón de años. Una vez que todas las estrellas hayan quemado su combustible, el universo será un lugar mucho más oscuro. Dominarán los restos estelares, enanas blancas, los núcleos enfriados de estrellas como nuestro Sol, estrellas de neutrones, núcleos ultradensos de estrellas masivas y agujeros negros. Estos objetos degenerados son el destino final de la materia estelar. Los planetas, despojados de la luz de sus soles, vagarán en la oscuridad helada. Las órbitas estables dentro de las galaxias se verán perturbadas lentamente por interacciones gravitatorias, expulsando a muchos de estos restos al espacio intergaláctico. 1. La era estelar. Ahora hasta 100 billones de años. Ustedes viven en la era estelar. Las estrellas aún nacen de nubes de gas y polvo. Brillan con fuerza y mueren en espectaculares supernovas. Las galaxias como nuestra Vía Láctea y Andrómeda aún están unidas gravitacionalmente y algunas incluso colisionarán, pero esta es una era finita. A medida que el gas y el polvo se agotan, la formación de nuevas estrellas se ralentizará y finalmente cesará. Las estrellas más grandes y calientes arden rápidamente y mueren primero. Las enanas rojas, pequeñas y longevas, seguirán brillando durante billones de años, pero incluso ellas se apagarán. La era oscura. Después de 10 elevado a 100 años. Una vez que todos los agujeros negros se hayan evaporado, el universo alcanzará su estado de máxima entropía. Será un vasto, oscuro y gélido vacío, salpicado por una diluida sopa de fotones de baja energía, neutrinos y posiblemente electrones y positrones. Ya no habrá estrellas, ni galaxias, ni agujeros negros. La temperatura se acercará cada vez más al cero absoluto. La expansión del universo, acelerada por la energía oscura, habrá estirado el espacio hasta el punto de que cualquier interacción se volverá inimaginablemente rara. En este futuro lejano, el cambio se detendrá. Ya no habrá gradientes de energía que permitan el trabajo. No habrá procesos que aumenten la entropía porque ésta ya habrá alcanzado su máximo. La flecha del tiempo, en la práctica, se habrá detenido para cualquier observador. El universo ya no será un lugar de drama cósmico, sino una vasta inercia, un silencio eterno. La ilusión del tiempo, esa que nos permite experimentar la secuencia de eventos, se disolverá en un presente inmutable y sin eventos, una quietud helada que se extiende por toda la eternidad. La era del agujero negro. Un cuatrillón hasta 10 elevado a 100 años. En este punto el universo será un vasto cementerio cósmico. La mayoría de las estrellas y los planetas habrán sido expulsados de sus galaxias o habrán caído en agujeros negros. La materia ordinaria será cada vez más rara. Los únicos objetos significativos que quedarán serán los agujeros negros, pero incluso ellos no son eternos. Stephen Hawking predijo que los agujeros negros emiten una forma de radiación, la radiación de Hawking, y lentamente pierden masa hasta evaporarse por completo. Este proceso es increíblemente lento. Un agujero negro con la masa del Sol tardaría 1000 billones de años en evaporarse. Un agujero negro supermasivo, como Sagitario A en el centro de nuestra galaxia, tardaría un tiempo tan vasto que se escribe con un 1 seguido de 100 ceros, un número más allá de nuestra comprensión. A medida que los agujeros negros se evaporan, la última de la materia se convierte en partículas elementales dispersas y fotones. Este es el destino más probable del universo, un final que es menos un estruendo y más un susurro. Nos obliga a confrontar nuestra propia finitud y la inmensidad del tiempo cósmico. La muerte térmica no es una destrucción violenta, sino una lenta disolución, un desvanecimiento en el frío y la oscuridad. Capítulo 5. El gran colapso. ¿Podría el universo volver sobre sus pasos? La contemplación de este fin probable no es para deprimir, sino para inspirar. Nos recuerda la preciosidad de la era en la que vivimos, la era estelar, una burbuja de luz y energía donde la vida y la conciencia son posibles. Nos invita a apreciar cada estrella que brilla, cada galaxia que danza, porque sabemos que, en la vastedad de los eones, incluso su luz se apagará. El universo que experimentamos, en toda su gloria vibrante, es un fugaz pero asombroso acto en la larga y silenciosa obra cósmica. La muerte térmica es la melodía final de la entropía, el destino que nos obliga a valorar el ahora con una profundidad sin igual. Pero, ¿es este el único final posible? ¿O la ciencia, con su audacia especulativa, nos ofrece otros destinos aún más dramáticos para el cosmos? Ustedes han visto el universo expandirse, acelerado por la energía oscura.
empujándonos hacia un futuro de frío y oscuridad. Esa es la historia que nuestras observaciones actuales nos cuentan. Pero imaginen un cosmos con una densidad de materia y energía diferente, un universo donde la fuerza más fundamental del cosmos, la gravedad, finalmente ganara la batalla contra la expansión. En ese escenario, el universo no se desvanecería. Por el contrario, revertiría su curso, contrayéndose inexorablemente hacia un destino ardiente y aplastante. Este es el drama cósmico conocido como el Gran Colapso o Big Crunch. Durante décadas, antes del descubrimiento de la energía oscura y la aceleración de la expansión, el Gran Colapso era uno de los dos destinos principales que la cosmología consideraba posibles para el universo. La pregunta clave era, ¿hay suficiente materia en el universo para que su propia gravedad frene la expansión iniciada por el Big Bang, la detenga y luego la invierta? Piensen en una pelota lanzada al aire. Si la lanzan con suficiente fuerza, escapará la gravedad de la Tierra y se perderá en el espacio un universo en expansión perpetua. Pero si la lanzan con menos fuerza, la gravedad la frenará, la detendrá y la hará caer de nuevo a la Tierra. Un gran colapso. El destino de la pelota depende de su velocidad inicial y de la fuerza de la gravedad. De manera análoga, el destino del universo se pensaba que dependía de la velocidad inicial de expansión del Big Bang y de la fuerza de la gravedad total del universo, determinada por su densidad de materia y energía. Si la densidad de materia y energía del universo fuera mayor que un valor crítico, entonces la gravedad dominaría. La expansión, que comenzó con el Big Bang, se ralentizaría progresivamente a lo largo de miles de millones de años. Las galaxias que ahora se alejan unas de otras frenarían su marcha. Y luego, en un giro dramático del destino cósmico, la expansión se detendría por completo. A partir de ese momento, la fuerza de la gravedad tomaría el control absoluto. El universo comenzaría a contraerse. Las galaxias, que antes se alejaban, empezarían a acercarse entre sí, acelerando su regreso. El espacio mismo comenzaría a encogerse. A medida que el universo se contrae, se volvería cada vez más denso y caliente. Imagina la inversión de la historia cósmica. Acercamiento galáctico. Las galaxias se fusionarían, no una por una, sino a una escala masiva y acelerada, en un gigantesco festival de colisiones cósmicas. Fin de las estrellas. Las estrellas, que ya se habrían apagado en la era de la muerte térmica, podrían ser reactivadas brevemente por la compresión y la fricción, en un último y glorioso estallido. Recalentamiento. A medida que el espacio se encoge, la radiación que antes se estiraba y enfriaba, se comprimiría y recalentaría. El cielo nocturno se volvería progresivamente más brillante y caliente. Disolución atómica. A medida que la densidad y la temperatura aumentan, los átomos serían aplastados, los núcleos atómicos se romperían, y toda la materia volvería a un estado de plasma primordial. Este sería el gran colapso, el destino opuesto a la muerte térmica. Un final de calor extremo y compresión insoportable, donde el universo se consumiría a sí mismo en un último e incomprensible acto de implosión. La flecha del tiempo, esa que siempre nos ha arrastrado hacia adelante, parecería invertirse en este escenario. Las propiedades de la entropía se volverían un enigma. Disminuiría la entropía a medida que el universo se ordena en un punto, o la compresión y el caos microscópico seguirían aumentando el desorden. Es una cuestión abierta. El fin de la singularidad. Finalmente, toda la materia y la energía del universo se comprimirían en un punto infinitesimalmente pequeño, un estado de densidad y temperatura infinitas, similar a la singularidad del Big Bang, pero a la inversa. En un universo cíclico, el tiempo no tendría un principio ni un fin absolutos. Sería una rueda girando infinitamente, con eones de expansión y contracción. Las civilizaciones surgirían y desaparecerían en cada ciclo, sin recuerdo de los anteriores. Esta visión ofrece una especie de inmortalidad para el universo en su conjunto, un perpetuo renacimiento. Sin embargo, las observaciones actuales sobre la energía oscura y la aceleración de la expansión han reducido drásticamente la probabilidad del gran colapso. La evidencia apunta a que la energía oscura dominará la gravedad y continuará empujando las galaxias cada vez más lejos, impidiendo que el universo se contraiga. La pelota cósmica fue lanzada con demasiada fuerza, y una fuerza antigravitatoria la está empujando aún más. Pero el gran colapso también da pie a una de las ideas más fascinantes y esperanzadoras, la de un universo cíclico o Big Bounce. Si el gran colapso culmina en una singularidad similar al Big Bang,
¿Podría esa singularidad ser el punto de partida para un nuevo universo, un nuevo Big Bang? El universo sería como un fénix cósmico, naciendo, expandiéndose, contrayéndose y renaciendo en un ciclo eterno de creación y destrucción. Capítulo 6. El gran desgarramiento, cuando la oscuridad desgarra la realidad misma. A pesar de que el gran colapso es menos probable con la evidencia actual, su estudio sigue siendo vital. Nos obliga a considerar la posibilidad de que el universo es mucho más dinámico y complejo de lo que a primera vista parece. Nos invita a reflexionar sobre la delicada balanza entre la expansión y la contracción, entre la creación y la destrucción. Nos recuerda que el destino del universo es una danza entre la materia, la energía y las misteriosas fuerzas que operan a escalas cósmicas. Y al contemplar este ardiente final, nos preparamos para un escenario aún más dramático que surge de la energía oscura. Un final donde no hay compresión, sino un desgarramiento de la realidad misma. Ustedes han visto los posibles destinos del universo, desde la quietud de la muerte térmica hasta la compresión del gran colapso. Pero si la energía oscura es la verdadera dueña del destino cósmico, ¿qué pasaría si su naturaleza fuera aún más extrema de lo que pensamos? Y si esta fuerza repulsiva no solo acelerara la expansión del espacio, sino que se volviera tan poderosa que pudiera vencer a todas las demás fuerzas fundamentales, desgarrando la materia a cada nivel, hasta que el universo mismo se desintegrara en fragmentos subatómicos. Este es el escenario más violento y aterrador para el fin del cosmos, el gran desgarramiento, o Big Rip. Si la energía oscura fuera una energía fantasma, su poder repulsivo se haría cada vez más abrumador, superando progresivamente a todas las demás fuerzas de la naturaleza en un tiempo finito. El cronograma de este apocalipsis sería el siguiente. El escenario del gran desgarramiento surge si la energía oscura no es una constante cosmológica, sino una forma de energía aún más potente, a menudo llamada energía fantasma. Esta energía fantasma tendría una característica única y devastadora. Su densidad de energía aumentaría a medida que el universo se expande, en lugar de permanecer constante o diluirse. Imaginen una fuerza que no solo empuja, sino que se vuelve más fuerte cuanto más empuja. Eso es la energía fantasma. Para entender el gran desgarramiento, necesitamos profundizar en la naturaleza de la energía oscura. La hipótesis más simple, la constante cosmológica, implica que la energía oscura tiene una densidad constante en el espacio, que no cambia a medida que el universo se expande. Pero, ¿y si la energía oscura fuera una entidad más dinámica, una con propiedades aún más exóticas? Desgarramiento de galaxias. Miles de millones de años antes del RIP, la fuerza repulsiva de la energía fantasma superaría primero la débil gravedad que une a los cúmulos de galaxias. Las galaxias individuales, como la Vía Láctea y Andrómeda, dejarían de estar gravitacionalmente ligadas a sus cúmulos y comenzarían a alejarse unas de otras a velocidades crecientes. El cielo nocturno, visto desde una galaxia, se volvería cada vez más oscuro, a medida que las otras galaxias desaparecieran más allá del horizonte observable. 2. Desgarramiento de sistemas estelares. Millones de años antes del RIP, a medida que la energía fantasma se hiciera más fuerte, superaría la gravedad que mantiene unidas a las galaxias individuales. Las estrellas y los sistemas planetarios serían arrancados de sus galaxias, dispersándose en el vasto vacío. Planetas como la Tierra serían arrancados de la órbita de su Sol, y las estrellas errantes volarían sin rumbo. Las galaxias se desintegrarían, convirtiéndose en polvo estelar disperso. Desgarramiento de sistemas planetarios. Meses antes del RIP, en los últimos meses antes del gran desgarramiento final, la energía fantasma sería tan poderosa que superaría la gravedad que une a los planetas a sus estrellas y a las lunas a sus planetas. El sistema solar se desintegraría. La Tierra, si aún existiera, sería lanzada lejos de nuestro Sol. Los planetas se separarían de sus lunas. 4. Desgarramiento de objetos sólidos. Minutos antes del RIP, la fuerza repulsiva de la energía fantasma se volvería tan inmensa que superaría las fuerzas electromagnéticas que mantienen unidos a los átomos y las moléculas. Los planetas, las estrellas e incluso los objetos más densos como las estrellas de neutrones y los agujeros negros serían literalmente desintegrados. Las moléculas se romperían en átomos, y los átomos se desintegrarían en núcleos y electrones libres. Desgarramiento atómico. El instante del RIP. En los momentos finales, la energía fantasma superaría la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, las fuerzas que mantienen unidos a los núcleos atómicos y a las partículas subatómicas como los quarks.
Los átomos se disolverían en sus constituyentes más básicos. El universo entero se convertiría en una sopa dispersa de partículas elementales que se alejarían unas de otras a una velocidad infinita, en un espacio que se expande a un ritmo incomprensible. Este es el gran desgarramiento, el final más violento y absoluto. No hay un residuo frío y homogéneo, como en la muerte térmica, ni un regreso a un punto de inicio, como en el gran colapso. En el Big Rip, la realidad misma se desintegra. El concepto de espacio y tiempo, tal como los entendemos, se desgarra, ya que las distancias entre partículas individuales se vuelven infinitas en un tiempo finito. La información, que es la sustancia del tiempo, se dispersaría a un grado que desafiaría toda recuperación. La posibilidad del gran desgarramiento depende críticamente de la naturaleza de la energía oscura. Si su densidad de energía aumenta con la expansión, este es nuestro destino. Sin embargo, las observaciones actuales, aunque confirman la existencia de la energía oscura, no son lo suficientemente precisas como para determinar si su densidad es estrictamente constante, como una constante cosmológica, o si es una energía fantasma. La mayoría de los datos actuales favorecen una constante cosmológica, lo que haría el Big Rip menos probable que la muerte térmica, o al menos lo postergaría a un futuro tan lejano que sería inobservable. La contemplación del gran desgarramiento es aterradora. Nos obliga a confrontar la fragilidad de toda la estructura, incluso la de los átomos que nos componen. Nos recuerda que el universo es un lugar de un poder inimaginable, capaz de desatar fuerzas que superan la imaginación humana. Es una advertencia sobre la posible naturaleza caprichosa de la energía oscura, la reina de nuestro destino que podría no solo empujarnos, sino desgarrarnos en la oscuridad. Pero al contemplar estos escenarios catastróficos, nos vemos obligados a preguntarnos sobre la resistencia de la materia, incluso en los confines más allá de la muerte de las estrellas. Capítulo 7. Los fantasmas del vacío. La desintegración de la materia ordinaria. Ustedes están hechos de materia. Sus cuerpos, el aire que respiran, la tierra bajo sus pies, las estrellas que ven en el cielo, todo está compuesto por átomos. Y en el corazón de esos átomos residen los protones y los neutrones, partículas que consideramos estables, inmutables, los pilares de la existencia. Pero si el universo se dirige hacia un final, ¿qué sucede con estos ladrillos fundamentales de la realidad? ¿Son realmente eternos, o también tienen una fecha de caducidad en el vasto calendario cósmico? Prepárense, porque estamos a punto de explorar el destino final de la materia ordinaria, un escenario donde incluso los protones se desvanecen en el vacío. En la física que conocemos, el protón, la partícula que da identidad a los elementos y forma los núcleos atómicos, se considera una partícula estable. Si fuera inestable, incluso por un instante, la materia tal como la conocemos se desintegraría. Sin embargo, algunas de las teorías más avanzadas de la física de partículas, especialmente las llamadas teorías de gran unificación GUT, que intentan unificar las fuerzas fundamentales del universo, excepto la gravedad, predicen que el protón no es eternamente estable. Predicen que el protón decae. Imaginen un futuro tan vasto, tan inimaginablemente lejano, que todas las estrellas se han apagado, las galaxias se han dispersado en la oscuridad, y solo quedan los restos fríos y densos de los astros muertos. En esa era de desolación, la materia que forma todo lo visible se enfrentaría a su destino final. Si el protón decae, lo haría con una vida media increíblemente larga, mucho más allá de la edad actual del universo. Las estimaciones de la vida media del protón, según estas teorías, son de al menos 10 elevado a 34 años, un 1 seguido de 34 ceros, o incluso 10 elevado a 38 años. Para ponerlo en perspectiva, la edad actual del universo es de solo 14.000 millones de años, 14 elevado a 9 años. Esto significa que la probabilidad de que un protón decaiga es increíblemente pequeña, pero no cero, a lo largo de un tiempo inimaginablemente largo. ¿Cómo decaería un protón? Las teorías sugieren que un protón se transformaría en partículas más ligeras, como un positrón, la antipartícula del electrón, y un pión neutro, una partícula subatómica inestable, que a su vez decaerían en fotones, partículas de luz y neutrinos. El proceso sería algo así como un deshielo lento de la materia misma, una desintegración gradual de los pilares de la existencia. Las implicaciones de la desintegración del protón son profundas y aterradoras para la materia ordinaria. Disolución de la materia estelar. Después de que las estrellas se hayan apagado y se hayan convertido en enanas blancas, estrellas de neutrones o agujeros negros, estos objetos,
compuestos principalmente de protones y neutrones, comenzarían a desintegrarse. Las enanas blancas se convertirían lentamente en nubes de electrones y positrones, mientras que las estrellas de neutrones se disolverían en una sopa de partículas más ligeras. El fin de la química. Si los protones decaen, los átomos, los bloques de construcción de la química, dejarían de existir. No habría moléculas, no habría elementos, no habría las interacciones complejas que dan lugar a la diversidad del universo. La química, tal como la conocemos, llegaría a su fin. 2. Desvanecimiento de los planetas. Los planetas, las lunas, los asteroides, todo lo que consideramos sólido y permanente, se desintegraría gradualmente. Las rocas se convertirían en gases, los gases en partículas subatómicas, y esas partículas en luz y neutrinos, dispersándose en el vasto vacío. 4. Un universo de fantasmas. Al final de esta era, el universo estaría dominado por electrones, positrones, neutrinos y fotones. Estas partículas ligeras y sin carga, excepto el electrón-positrón, se dispersarían cada vez más debido a la expansión acelerada del universo. La materia bariónica, la materia que forma todo lo visible, se habría desvanecido en una sopa de partículas fantasmas. La desintegración del protón es aún una hipótesis. Los experimentos en la Tierra, como el Super Kamiokande en Japón, buscan activamente signos de desintegración de protones, pero hasta ahora no se ha detectado ninguna. Esto no significa que no ocurra, sino que, si lo hace, su vida media es aún más larga de lo que predicen las teorías más simples de gran unificación. Su ausencia de detección solo ha empujado las predicciones de su vida media a escalas de tiempo aún más vastas. Sin embargo, el mero hecho de que esta posibilidad surja de teorías que intentan unificar las fuerzas fundamentales del universo es un testimonio de la audacia de la física moderna. Nos obliga a contemplar un futuro en el que los pilares mismos de la materia, los componentes de su propio cuerpo, no son eternos, sino que también participan en la gran narrativa de la disolución cósmica. Los fantasmas del vacío, esas partículas que una vez formaron estrellas, planetas y, quizás incluso civilizaciones, se dispersarían en la oscuridad, cada una llevando consigo el último eco de su existencia. Esta es una forma de final que se superpone con la muerte térmica, acelerando el proceso de desolación y vaciamiento. Nos recuerda la fragilidad de la materia y la inmensidad del tiempo. Y si la materia se desintegra, ¿qué sucede con los objetos más masivos y misteriosos del universo, aquellos que ni siquiera la luz puede escapar? También ellos tienen un final. Capítulo 8. El crepúsculo de los titanes. La evaporación de los agujeros negros. Ustedes conocen a los agujeros negros. Esos devoradores cósmicos, puntos de no retorno donde la gravedad es tan extrema que ni siquiera la luz puede escapar. Son los objetos más densos del universo, el destino final de las estrellas más masivas. Su reputación es la de ser prisiones eternas, trampas sin salida de las que nada puede escapar, ni siquiera el tiempo, según algunas interpretaciones. Pero la realidad, como siempre, es mucho más compleja y a la vez más asombrosa. Resulta que incluso estos titanes del cosmos, estos monstruos de la gravedad, tienen una vida finita, no son eternos. Esta idea revolucionaria surgió de la mente brillante de Stephen Hawking en la década de 1970. Hawking, al aplicar las leyes de la mecánica cuántica a los agujeros negros, hizo una predicción asombrosa. Los agujeros negros no son completamente negros, emiten radiación. Esta radiación, que hoy conocemos como radiación de Hawking, es un escape increíblemente lento de energía que provoca que los agujeros negros pierdan masa y, eventualmente, se evaporen por completo. Imagina que uno de estos pares de partícula-antipartícula aparece justo en el horizonte de eventos de un agujero negro. Puede ocurrir que una de las partículas del par caiga dentro del agujero negro, mientras que su compañera escapa hacia el espacio. Cuando la partícula compañera escapa, roba energía del agujero negro, que es equivalente a que el agujero negro pierda una minúscula cantidad de masa. La partícula que cayó dentro, al no poder aniquilarse con su compañera, lleva consigo una energía negativa virtual que desde la perspectiva del universo exterior equivale a que el agujero negro ha irradiado energía y ha perdido masa. Este proceso es increíblemente lento y constante. Pero, ¿cómo es posible que algo escape de un agujero negro si ni siquiera la luz puede hacerlo? La clave reside en el extraño comportamiento del vacío cuántico en el borde del agujero negro, en su horizonte de eventos. Recordarán que el vacío no está realmente vacío.
está lleno de pares de partículas virtuales que aparecen y desaparecen constantemente, naciendo de la energía del vacío y aniquilándose mutuamente. La tasa a la que un agujero negro emite radiación de Hawking y pierde masa es inversamente proporcional a su tamaño. Los agujeros negros más pequeños se evaporan más rápido, y los más grandes más lentamente. Y cuando decimos lentamente, hablamos de escalas de tiempo que desafían la imaginación humana. Un agujero negro con la masa del Sol, que es un agujero negro estelar bastante pequeño, tardaría aproximadamente 10 elevado a 67 años, un 1 seguido de 67 ceros, en evaporarse por completo. Para que lo pongan en perspectiva, la edad actual del universo es de solo 14.000 millones de años, 14 elevado a 9 años. Esto significa que incluso los agujeros negros estelares más pequeños que se formaron en el universo temprano, apenas han empezado a evaporarse. Un agujero negro supermasivo, como el que se encuentra en el centro de nuestra galaxia, Sagitario A, que tiene una masa de unos 4 millones de soles, tardaría muchísimo más en evaporarse, aproximadamente 10 elevado a 100 años, un 1 seguido de 100 ceros. Este es un número tan gigantesco que está más allá de la comprensión humana, un lapso de tiempo que empequeñece todas las demás escalas cósmicas. Las implicaciones de la evaporación de los agujeros negros son profundas para el destino final del universo, especialmente en el escenario de la muerte térmica. Contribución a la entropía. La radiación de Hawking es un proceso en el que la información del agujero negro, de lo que cayó en él, se dispersa en el universo en forma de radiación térmica, aumentando la entropía total del cosmos. Los agujeros negros, que parecen tragarse la entropía, en realidad la liberan lentamente, contribuyendo a la máxima entropía del universo. El fin de la densidad extrema. Después de la era degenerada, donde el universo está lleno de restos estelares, la evaporación de los agujeros negros significa que incluso la materia más concentrada y densa se disuelve. Los últimos bastiones de la gravedad se disipan. 3. Un universo verdaderamente vacío. Una vez que todos los agujeros negros se hayan evaporado y los protones se hayan desintegrado, si la teoría de la desintegración de protones es correcta, el universo estará casi completamente vacío de materia. Solo quedará una sopa extremadamente diluida de fotones, neutrinos y electrones positrones de muy baja energía, dispersos por una expansión acelerada. Al contemplar la lenta agonía y el desvanecimiento de los agujeros negros, nos asomamos a un futuro tan lejano que roza la abstracción, un tiempo donde el universo se despoja de sus estructuras más grandiosas para convertirse en un susurro gélido. Es el último acto de la gran obra de la entropía, dejando un universo donde la luz de los soles es apenas un recuerdo, y la oscuridad es el rey absoluto. Pero, si toda la materia visible se desintegra y los agujeros negros se evaporan, ¿qué sucede con la luz misma? ¿Se desvanece por completo el brillo de la existencia? Capítulo 9. El último suspiro de la luz. Fotones fantasma y la oscuridad final. El crepúsculo de los titanes es un testimonio de que nada en el universo es verdaderamente eterno, excepto quizás el propio espacio-tiempo. Incluso los objetos más inquebrantables, esos monstruos de la gravedad que desafían nuestra imaginación, tienen una vida finita y están sujetos a las leyes de la termodinámica cuántica. Es una visión de humildad y asombro, que nos recuerda que todo, desde la estrella más brillante hasta el abismo más oscuro, participa en la gran narrativa cósmica de la creación, la evolución y finalmente la disolución. Ustedes viven en un universo bañado en luz. La luz del sol que ilumina sus días, el suave resplandor de la luna en la noche, el fulgor de miles de millones de estrellas que forman la Vía Láctea. La luz es el mensajero principal de la información cósmica, el hilo invisible que teje la tela de nuestra realidad observable. Pero si el universo se expande, y lo hace de manera acelerada por la energía oscura, ¿qué le sucede a la luz misma, a medida que los eones se suceden y el cosmos se diluye en el vacío? Prepárense, porque estamos a punto de explorar un futuro donde la luz da su último suspiro, y el universo se sume en una oscuridad permanente y sin retorno visible. Pensemos en el fenómeno del corrimiento al rojo, o redshift, que descubrió Edwin Hubble. Cuando una fuente de luz se aleja de ustedes, las ondas de luz se estiran, haciendo que su longitud de onda se haga más larga y se desplace hacia el extremo rojo del espectro. Cuanto más rápido se aleja la fuente, más se estira la onda y mayor es el corrimiento al rojo. Ahora, imaginen esto a escala cósmica y a lo largo de miles de millones de años.
A medida que el universo se expande, las galaxias se alejan unas de otras. Los fotones, las partículas de luz que viajan por el espacio, son literalmente estirados por la expansión del espacio mismo. A medida que la longitud de onda de un fotón se estira, su energía disminuye. En un universo que se dirige hacia la muerte térmica, esta expansión continuará para siempre, y de manera acelerada debido a la energía oscura. Las implicaciones para la luz son devastadoras. Y nono, enfriamiento de la radiación cósmica. La luz del Big Bang, el fondo cósmico de microondas, CMB, que hoy está a 2,7 Kelvin, y es una radiación de microondas, continuará estirándose y enfriándose. Se volverá tan estirada que su longitud de onda será gigantesca, su energía infinitesimal, y será prácticamente indetectable, convirtiéndose en el equivalente a una tenue estática de radio cósmica, o incluso menos. Desvanecimiento de las galaxias en el horizonte. A medida que la expansión se acelera, las galaxias más distantes se alejarán de nosotros a velocidades cada vez mayores. Llegará un momento en que se moverán tan rápido que la luz que emiten nunca nos alcanzará. Se desvanecerán más allá de nuestro horizonte de eventos cosmológico, el límite de lo que podemos observar. El cielo nocturno se volverá progresivamente más oscuro, a medida que galaxia tras galaxia se desvanezca de nuestra vista, como barcos que se pierden en el horizonte de un mar infinito. 3. El apagado de las estrellas. Como vimos, las estrellas tienen una vida finita. Las más grandes ya se habrán extinguido, y las enanas rojas, las más longevas, se habrán apagado después de billones de años. No habrá nuevas estrellas que nazcan para generar luz. En este futuro lejano, el universo se convertirá en un lugar de oscuridad final y perpetua. No habrá fuentes de luz visibles. La radiación térmica estará tan fría y dispersa que el concepto de temperatura casi perderá su sentido. La materia se habrá desintegrado o diluido hasta la invisibilidad. Lo que quede será un vasto, gélido y silente vacío, atravesado por los últimos estirados y energéticamente nulos fantasmas de los fotones que una vez iluminaron un universo vibrante. 4. Fotones fantasma. Incluso los fotones de las últimas estrellas en extinguirse y de los agujeros negros que se evaporan, serán víctimas de la expansión. Sus longitudes de onda se estirarán tan drásticamente que se volverán increíblemente largas. Sus energías se reducirán a niveles infinitesimales. Estos fotones fantasmas seguirán existiendo, sí, pero serán tan diluidos y con tan poca energía que serán prácticamente indetectables. No llevarán información útil, no iluminarán nada, serán meros ecos de una luz que una vez fue vibrante. Esta oscuridad no es la ausencia de luz, es la dilución extrema de la luz misma, estirada y enfriada hasta la insignificancia por la incesante expansión del espacio. Es una oscuridad que no puede ser penetrada, porque la misma tela del cosmos está empujando toda la información lumínica más allá de cualquier límite de detección. La contemplación de este último suspiro de la luz es una meditación sobre la fugacidad de la existencia visible. Nos recuerda que la era de la luz en el universo es un capítulo finito en una historia mucho más larga y en última instancia oscura. Nos obliga a valorar la luz de cada estrella, cada puesta de sol, cada brillo de luna, porque son regalos de una era que eventualmente se desvanecerá en la noche cósmica. El universo, en su crepúsculo final, no solo se convertirá en un lugar de quietud gélida, sino en un vasto mausoleo de oscuridad, donde los últimos fotones de luz, estirados hasta la invisibilidad, serán los fantasmas silenciosos de un pasado brillante. Es el destino que nos aguarda, un recordatorio de que, aunque la existencia continúe, su forma visible se disolverá, y en esa oscuridad las galaxias, esas islas de luz y vida, también se desvanecerán, dejando atrás una soledad cósmica abrumadora. Capítulo 10. La soledad cósmica, el desvanecimiento de las galaxias en el horizonte. Ustedes viven en un universo vibrante, lleno de galaxias. Nuestra Vía Láctea es una de miles de millones, cada una majestuosa espiral o elipse de estrellas, gas y polvo. Estas galaxias se agrupan en cúmulos, y esos cúmulos en supercúmulos, formando una vasta red cósmica. Es un universo sociable, interconectado, donde la luz de galaxias distantes llega a nuestros telescopios, contándonos historias de eones pasados. Pero si la energía oscura continúa acelerando la expansión del universo, esta interconexión, esta vista panorámica del cosmos, es un lujo transitorio. Nos dirigimos hacia una era de soledad cósmica abrumadora,
donde la mayor parte del universo se desvanecerá, para siempre, más allá de nuestro horizonte observable. Pensemos de nuevo en la aceleración de la expansión cósmica, impulsada por la energía oscura. Las galaxias se alejan unas de otras, no porque se muevan a través del espacio, sino porque el espacio entre ellas se está estirando. Y esta tasa de estiramiento se acelera con el tiempo. Imagina que estás en la superficie de un globo que se está inflando a un ritmo cada vez mayor. A medida que el globo se agranda, los puntos que dibujaste en su superficie se alejan unos de otros. Pero si el globo se infla lo suficientemente rápido, llegará un momento en que algunos puntos se alejarán de ti tan velozmente que la luz que emiten nunca podrá alcanzarte. No es que estén viajando más rápido que la luz, es que el espacio entre tú y ellos se expande tan rápidamente que los fotones nunca pueden cerrar la brecha. Pero las galaxias que están más allá de los límites gravitatorios de nuestro grupo local ya se están alejando de nosotros, y su velocidad de recesión está aumentando. Llegará un momento en un futuro incomprensiblemente distante, cuando la aceleración de la expansión será tan pronunciada que la luz de estas galaxias, por muy brillante que sea, no podrá alcanzarnos. Habrán cruzado nuestro horizonte de eventos cósmico. Esto es lo que sucederá con las galaxias más allá de nuestro grupo local, nuestro pequeño cúmulo de galaxias, que incluye la Vía Láctea, Andrómeda, y unas pocas docenas de galaxias más pequeñas. Dentro de nuestro grupo local, la gravedad es lo suficientemente fuerte como para contrarrestar la expansión de la energía oscura. De hecho, la Vía Láctea y Andrómeda están en un curso de colisión, y dentro de unos 4.500 millones de años, se fusionarán para formar una nueva galaxia gigante, a menudo llamada Milcomeda. Las galaxias ligadas gravitacionalmente dentro de este nuevo supergrupo permanecerán unidas. Oscuridad ininterrumpida. El cielo nocturno, tal como lo conocemos, se transformará. Las innumerables galaxias que hoy vemos como motas de luz se desvanecerán una por una, a lo largo de eones. Al final, los habitantes de Milcomeda, si es que la conciencia aún existe, solo verán las estrellas y galaxias de su propia formación gravitacionalmente ligada. El resto del universo se habrá desvanecido en una oscuridad eterna. Las implicaciones de esta soledad cósmica son abrumadoras. Este horizonte no es una barrera física, es un límite de lo observable, el punto más allá del cual la luz de los objetos distantes nunca llegará a nosotros, porque el espacio entre ellos y nosotros se expande más rápido que la velocidad de la luz. Es como un barco que, a pesar de seguir emitiendo luz, se hunde bajo el horizonte del mar, desapareciendo de nuestra vista para siempre. Una isla en el vacío. Nuestra galaxia, o la futura Milcomeda, se convertirá en una isla solitaria de luz y materia, flotando en un océano cada vez más vasto, oscuro y vacío. No habrá otras islas a la vista, ni siquiera como fantasmas lejanos. La existencia se reducirá a los confines de nuestro propio y único cúmulo de galaxias. 3. El fin de la extraterrestre de larga distancia. Si la vida inteligente es común en otras galaxias, la oportunidad de comunicarse con ella se perderá para siempre. Las señales de radio, si las hubiera, se estirarían hasta volverse indetectables mucho antes de cruzar los abismos intergalácticos. La soledad se volvería un hecho ineludible. 2. Aislamiento cosmológico. La capacidad de observar y estudiar el universo más allá de nuestro supergrupo local se perderá para siempre. Futuras civilizaciones dentro de Milcomeda no tendrán ninguna evidencia de la existencia de otras galaxias. Creerán que su isla estelar es todo el universo, o al menos todo lo que puede ser conocido. La historia cósmica más vasta se borrará de la observación. Capítulo 13. Un universo sin conciencia. La muerte del observador cósmico. Ustedes, en este preciso momento, son la prueba viviente de la conciencia en el universo. Sus pensamientos, sus sentimientos, su capacidad de percibir y comprender, son el faro que ilumina la realidad. Pero si el cosmos se dirige inexorablemente hacia un final, ya sea la muerte térmica, el gran desgarramiento o la desintegración del vacío, ¿qué le sucede a la conciencia misma? ¿Es tan frágil como la materia visible, o posee una resiliencia que le permite trascender la disolución de las estrellas y las galaxias? La ciencia actual, en su mayoría, concibe la conciencia como un fenómeno emergente del cerebro. Es decir, la conciencia surge de la complejidad de miles de millones de neuronas interconectadas, de la intrincada danza electroquímica que tiene lugar en la materia organizada. Si esta es la verdad,
entonces el destino de la conciencia está intrínsecamente ligado al destino de la materia y la energía que la sustentan. Consideremos los escenarios de fin de universo. 1. La muerte térmica. En este futuro de expansión eterna y frío absoluto, el universo se vuelve un lugar de máxima entropía, sin gradientes de energía que permitan el trabajo o la organización, o conciencia biológica. Los cerebros biológicos requieren un ambiente templado y una fuente constante de energía química térmica. En un universo que se acerca al cero absoluto, los cerebros se congelarían y cesarían su actividad. La conciencia tal como la conocemos se apagaría. O conciencia artificial. Las computadoras, incluso las más avanzadas, también necesitan energía y un ambiente de baja entropía para procesar información. A medida que el universo se vuelve más frío y disperso, la energía disponible para mantener las computadoras funcionando disminuiría drásticamente. Las operaciones computacionales se ralentizarían hasta ser infinitesimales y finalmente cesarían. La conciencia artificial, si es que alguna vez se logra, también encontraría su fin. El gran desgarramiento. Este es el escenario más catastrófico para la conciencia. Si la energía fantasma desgarra los átomos mismos, no habría ninguna estructura material que pudiera sustentar la conciencia, ya sea biológica o artificial. La mente se desintegraría junto con la materia que la compone. Es un final absoluto para el observador, donde la realidad se desgarra y la posibilidad de percepción se anula. La desintegración del vacío. Si el universo cae a un vacío verdadero y las leyes de la física cambian drásticamente, las partículas que forman nuestros cerebros o cualquier sustrato consciente podrían transformarse o dejar de interactuar de la manera que sustenta la conciencia. La identidad de la mente se desvanecería en una nueva realidad gobernada por reglas desconocidas. Esto plantea la aterradora perspectiva de un universo sin observadores. Un cosmos que, después de miles de millones de años de evolución, de la aparición de la vida y de la conciencia, se sumerge en una existencia donde no hay nadie para presenciar su vasta oscuridad, su quietud final o su disolución violenta. El drama cósmico, al final, se representaría ante un teatro vacío. Pero, ¿qué pasa si la conciencia no es solo un producto del cerebro? ¿Qué pasa si es algo más fundamental, algo que puede trascender la materia? Esta es una pregunta que nos lleva a los límites de la ciencia y la filosofía. Conciencia como propiedad fundamental. Si el panpsiquismo es cierto, y la conciencia es una propiedad inherente de la materia a un nivel básico, o incluso del espacio-tiempo mismo, entonces la conciencia podría persistir en alguna forma rudimentaria, incluso en un universo diluido. Sin embargo, no sería la conciencia compleja y organizada que experimentamos. Conciencia reencarnada reconstruida. Algunos teóricos, especulando más allá de la ciencia actual, plantean la posibilidad de que la información de la conciencia pueda ser preservada y quizás reconstruida en un futuro universo, en un escenario cíclico o en un estado de energía muy bajo. Pero esto roza el terreno de la ciencia ficción y la metafísica. La mente cósmica final. Otros especulan con que la conciencia podría no extinguirse, sino que se unificaría. A medida que las fuentes de energía disminuyen, las civilizaciones avanzadas podrían fusionar sus mentes en una conciencia colectiva masiva, una mente cósmica, que operando a un ritmo extremadamente lento y utilizando los últimos rescoldos de energía o la misma energía del vacío, sería el último observador de un universo moribundo. Esta mente podría ser tan vasta y lenta que su experiencia del tiempo se estiraría a través de eones, contemplando la eternidad en un instante. La idea de un universo sin conciencia es profundamente desoladora para muchos. Sugiere que el propósito, el significado, la belleza y el asombro que encontramos en el cosmos son pasajeros, que son fenómenos que existen solo mientras haya una mente para percibirlos. Sin observadores, el universo simplemente es, sin ser conocido o experimentado. Pero, al mismo tiempo, esta contemplación puede ser un poderoso catalizador para la apreciación. Si la conciencia es finita, si nuestra capacidad de observar es limitada, entonces cada instante que tenemos para presenciar este universo vibrante se vuelve infinitamente precioso. Nos impulsa a explorar, a comprender, a asombrarnos mientras aún tenemos la luz para ver y la mente para procesar. El final del universo, si implica la muerte del observador, es la culminación de la gran narrativa cósmica. Es el momento en que el drama finaliza y el teatro se vacía. Nos obliga a confrontar la fragilidad de nuestra existencia y la inmensidad de lo que está más allá de nuestra comprensión.
Pero al final, incluso en la contemplación de un universo sin conciencia, la propia conciencia persiste, dando testimonio de su propia existencia. Es una paradoja, un eco final de que, incluso ante la disolución, el acto de preguntar y de observar es, quizás, la verdad más profunda de todas. ¿Es el fin un nuevo comienzo? ¿Es este destino una parte de un ciclo eterno? Solo el tiempo, o su ausencia, lo dirá. Capítulo 14. El ciclo eterno. ¿Un nuevo comienzo después del fin? Ustedes han presenciado los escenarios más dramáticos para el final del universo, la muerte térmica en su quietud helada, el gran desgarramiento en su violencia cósmica, el vacío inestable en su reescritura de la realidad, y el melancólico destino de la conciencia. Cada uno de estos finales parece sellar el destino del cosmos con una nota de irreversibilidad. Pero ¿y si la historia cósmica no es una línea recta hacia un punto final, sino un círculo? Una rueda que gira infinitamente a través de eones de existencia. ¿Y si la muerte de un universo es, en realidad, el acto de nacimiento de otro? Bienvenidos a la fascinante, y altamente especulativa, teoría de un universo cíclico. La idea de un universo cíclico no es nueva. Filósofos y culturas antiguas ya concebían ciclos de creación y destrucción. Sin embargo, en la ciencia moderna, esta idea tomó fuerza con la posibilidad del gran colapso, Big Crunch, que exploramos en el capítulo 5. Si el universo tuviera suficiente materia y energía para que su propia gravedad superara la expansión, se contraería hasta un punto singular de densidad y temperatura infinitas, similar al Big Bang. La pregunta que sigue a esa implosión es obvia y audaz. ¿Podría esa singularidad del gran colapso ser, en realidad, el Big Bang de un nuevo universo? Es decir, que en lugar de un final, sea un gran rebote, Big Bounce. Imaginen el universo como un inmenso elástico cósmico. Se estira desde un punto diminuto, el Big Bang. Se expande a lo largo de miles de millones de años. Llega a un punto de máxima extensión, y luego se contrae bajo su propia gravedad, volviendo a ese punto diminuto de densidad infinita. Pero en lugar de colapsar en la nada, el universo rebota, explotando de nuevo en un nuevo Big Bang, iniciando un nuevo ciclo de expansión. Las implicaciones de un universo cíclico son monumentales para nuestra comprensión del tiempo y la existencia. Tiempo infinito sin principio ni fin. En un universo cíclico, el tiempo no tiene un verdadero comienzo ni un verdadero final. Los ciclos se suceden infinitamente, uno tras otro, una secuencia eterna de nacimientos y muertes cósmicas. El Big Bang no sería el inicio absoluto, sino el rebote de un universo anterior. La resolución del problema del antes del Big Bang. Si el universo es cíclico, entonces la pregunta, ¿qué había antes del Big Bang?, tiene una respuesta: el universo anterior en su fase de contracción, renacimiento y transformación. Cada ciclo podría ser ligeramente diferente. Las leyes de la física, las constantes fundamentales, la cantidad de materia o la naturaleza de la energía oscura podrían variar ligeramente de un ciclo a otro. Esto significaría que cada universo sería único, pero nacería de las cenizas del anterior, una especie de fénix cósmico que se renueva constantemente. La entropía en un ciclo. La segunda ley de la termodinámica afirma que la entropía siempre aumenta. Si el universo es cíclico, ¿cómo encaja esto? Algunas teorías cíclicas proponen que la entropía se reinicia en cada rebote, o que los ciclos no son exactamente iguales, con cada nuevo ciclo siendo un poco más grande o teniendo más entropía que el anterior, en un proceso de aumento general de la entropía a lo largo de una secuencia de ciclos. Otras teorías, más sofisticadas, proponen que la entropía se conserva o incluso disminuye en el punto de rebote de maneras cuánticas que aún no comprendemos. La teoría del universo cíclico ha recibido un impulso renovado con modelos de gravedad cuántica de lazos, Loop Quantum Gravity, y algunas variantes de la teoría de cuerdas. Estos modelos intentan unificar la relatividad general que describe la gravedad a gran escala con la mecánica cuántica, que describe el universo a pequeña escala. En algunos de estos modelos, la singularidad del Big Bang no es un punto, sino una transición o un rebote de un universo que se contraía. No hay un colapso infinito, sino un momento de densidad máxima seguido de una nueva expansión. Esto sugiere que el universo podría ser un sistema cuántico que rebota eternamente, evitando las singularidades y proporcionando una solución elegante al problema del primer instante. Sin embargo, las observaciones actuales sobre la energía oscura y la expansión acelerada
presentan un gran desafío para los modelos cíclicos simples. La energía oscura parece estar empujando el universo a expandirse para siempre, impidiendo el gran colapso que sería necesario para el rebote. Para que un universo cíclico sea viable, la energía oscura tendría que desaparecer en el futuro, o cambiar sus propiedades para volverse atractiva, o la materia oscura tendría que tener propiedades aún desconocidas que forzaran una contracción. No hay evidencia de esto actualmente. A pesar de los desafíos observacionales, la teoría de un universo cíclico es profundamente atractiva por su elegancia y por la promesa de que la existencia es eterna. Ofrece una visión reconfortante de que el fin no es el final, sino una transformación, un renacimiento. Nos permite especular con la idea de que en cada ciclo la vida y la conciencia podrían surgir de nuevo en nuevas formas, en nuevas galaxias, en una danza cósmica perpetua. Contemplar el ciclo eterno es una meditación sobre la resiliencia del universo. Nos invita a ver la creación y la destrucción no como fuerzas opuestas, sino como dos caras de la misma moneda, partes de un ballet cósmico sin fin. Nos recuerda que, aunque nuestra vida individual y la vida de nuestro universo sean finitas, la existencia misma podría ser inmortal, un flujo incesante de nacimientos y muertes a una escala incomprensible. Esta es la última gran pregunta sobre el fin del universo. Si hay un final, ¿es un verdadero final o solo una pausa antes de un nuevo y glorioso comienzo? La respuesta, si alguna vez la obtenemos, redefinirá no solo nuestro destino cósmico, sino el significado mismo de nuestra existencia, el valor de la hora y el propósito de la vida en un cosmos que es quizás un poema sin fin.